porque tu opinión también cuenta. Señores, gracias por continuar con la sintonía de Estrellas de la Opinión. Y bueno, en el día de ayer, el exdirector de la OISOE se declaró culpable en conjunto con otros dos imputados en el caso de corrupción antipulpo. Estamos hablando del señor Francisco Pagán, quien fue apresado el 29 de noviembre del 2020 en conjunto con otro gran grupo de personas que participaron, según el Ministerio Público, en este entramado de corrupción. De hecho, 27 personas han sido acusadas en este expediente y 21 compañías acusadas penalmente, donde que se supone que estas fueron las utilizadas para realizar los supuestos desfalcos, ¿no?, que se llevaron a cabo durante este proceso. El señor Pagán se habría declarado culpable de los cargos que se le imputan con el fin de que sea disminuida su pena. Este mismo se encuentra cumpliendo prisión preventiva en su hogar. Ustedes recuerdan que una jueza el 10 de septiembre del 2021 justamente le concedió prisión domiciliaria en conjunto con otros imputados. Pero recordemos algunos de los puntos para hacernos unas preguntas importantes. Y estas informaciones breves que voy a mencionar son de la investigación que realizara hace unos meses ya la periodista Nuria Piera. Por ejemplo, nosotros podemos verificar los pagos, la falta de pagos a los contratistas e ingenieros de obra del Estado y la adjudicación de obras allegadas a la pasada gestión. Justamente en fecha 9 de julio del 2020, durante el periodo de transición del nuevo gobierno, se realizaron varios pagos millonarios solicitados al Ministerio de Hacienda a nombre de Dominical Supply, que justamente es una empresa registrada a nombre del hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina. Entre estos desembolsos, o sea, esas son de las pequeñitas cosas que pasaron. Entre estos desembolsos de más de 181 millones de pesos para el suministro de equipos médicos e imágenes para hospitales en todo el país. Yo quisiera saber dónde están esos equipos, porque la mayoría de hospitales que se registraron, que se supone que iban a ser suplidos con todo, con todas estos equipos, pues están al borde del colapso. Otro pago de 12 millones para el equipamiento de la emergencia del Hospital Santo Cristo de Milagros de Vallaguana. También el mismo día se habría solicitado un pago de 96 millones para el equipamiento del Hospital Francisco Gonzalvo en La Romana. Unos 149 millones para para el equipamiento del Hospital Doctor Arturo Grullón en la provincia de Santiago, que está al grito al cielo porque necesita equipos, ¿verdad? Pero esas son de las cositas que han sucedido. Justamente, y quiero mencionar un caso importante, en agosto de ese año, en representación de la empresa constructora, el ingeniero Miguel Liberato, que de hecho lo entrevisté en un momento y daba pena realmente tú escuchar eh, el testimonio de este ingeniero que lo perdió todo. Había presentado una demanda por 50 millones de pesos en contra de Pagán, acusándolo de daños patrimoniales y perjuicios ocasionados con respecto a los pagos, debido a que por concepto de trabajos ejecutados en la terminación de la UAS de Valverde Mao, de Mao. Entonces yo me pregunto ante esta situación, esto es como una burla al pueblo, o sea, tú hablas de honestidad, tú hablas de valores, tú hablas de acusaciones falsas que te están haciendo y luego de los acuerdos, cómo puede una persona mirar de frente, cómo puede una persona levantar la mirada y, y pensar que simplemente va a pasar por la sociedad como antes, como cualquier otra persona? ¿Cómo miras tú a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, después de realizar esta barbarie, después de ser el culpable, de llevar en tus hombros el suicidio de un ingeniero, después de llevar en tus hombros la destrucción no solamente de empresas, sino de familias, de hogares, de la salud de decenas de personas que lo único que querían era trabajar, que lo único que querían era echar hacia adelante? ¿Cómo puede uno levantar la mirada después de esto?
Pero sobre todo, ¿cómo puede ser posible? Bueno, se supone que devolvió hasta ahora 10 millones de pesos, pero ¿y el desfalco general por el que se le había imputado? ¿Qué va a pasar con todos esos millones del Estado dominicano, de sus impuestos y los míos, de usted que está escuchando este programa, que se levantó tempranísimo para ir a trabajar, igual que nosotros, con sus impuestos y con los míos, en los bolsillos de una persona que hoy se declara culpable y mañana sale de ahí con todos esos millones, pero que no va a pagar la muerte de ese ingeniero que dejó familia, que dejó hijos y que no van a poder tener una solución? Pero peor, ¿quién les va a resolver a todas esas personas que perdieron absolutamente todo, como el ingeniero Liberato, que a partir de ahí ha tenido muchísimos problemas de salud? Tengo meses que no sé de él, pero su situación era crítica. O sea, ¿quién les va a resolver? ¿Quién les va a devolver? Porque otra cosa que ha pasado, Euric, Ujú. es que no se les ha pagado todavía a esas personas. Aunque Todavía. se comenzó en un momento, ¿verdad? Se Ujú. dijo en un momento que se comenzó a pagar, pero hay muchísimos ingenieros de esos que todavía no han podido cobrar ni un peso y que tienen deudas, que se comprometieron, porque muchos de esos ingenieros que tienen esa constructora y esas empresas no tienen todo el capital para trabajar y se endeudan basados en lo que les van a pagar para Claro. ellos ir a su vez resolviendo estas problemáticas. Pero señores, y ahí hay que retomar lo que hablamos al inicio, la justicia dominicana. Porque Ujú. nosotros sabemos que eso se dan los acuerdos, no aquí, no. En el mundo entero existen los acuerdos, porque eso permite que puedan caer otras personas, ¿verdad? Sobre todo aquellos que son los intelectuales de estos casos, pero ¿y van a caer los intelectuales Ya de esto? fue. Sueña y Van mira. a caer. Entonces, esa es la situación que tenemos en la justicia. Nosotros debemos, los acuerdos se hacen, sí, se hacen, pero ¿y ahora qué? Se le disminuye la pena, devuelve 10 millones, 200 millones, pero ¿y qué? ¿Qué pasa con ese sujeto? ¿Y qué pasa con todo el daño que ocasionó este señor en esa institución, que se burló del sistema dominicano, que hizo lo que quiso, como quiso, cuando quiso? Y entonces, ¿qué mensaje nosotros le dejamos? Porque ese es el problema. ¿Qué mensaje le dejamos a esos jóvenes que están en los barrios viendo al sujeto este que se tira Ujú. en los charcos, por ejemplo? Que esa es la vuelta. Que sé que tienen que hacerlo. Tirarse en los charcos y tratar de servir. Fíjate que este caso a mí me da mucho escozor porque que a veces uno se destila, se pierde en los titulares. Ujú, Y ujú. se pierde tanto en los titulares que no ve el fondo. Exacto. En el caso este de que Francisco Pagán se declara culpable y que los titulares y las noticias dicen el Estado va a recuperar 200 millones de pesos. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿De cuánto fue que él defalcó? Exacto. Porque 200 millones de pesos es un loto cualquiera. Eso lo gana una persona con el loto en un fin de semana Se cualquiera. lo buscaba en una semana, 200 millones de pesos. Claro, estamos hablando que las anomalías que tenía el exdirector de OISOE van rondando entre los 43.000 millones de pesos. Entonces tú me estás diciendo que, él devolvió 10 millones y se van a recuperar 200 millones, pero las anomalías oscilan en 43.000 millones de pesos. La proporción, y se lo voy a calcular aquí al aire, la proporción es ínfima. O sea, es casi un 0,2%. Casi un 0,2% del total de lo que él se robó. ¿Entiendes? Entonces, al final, este señor fácilmente va a salir libre, sí, un 0,2%. Un 0,2% de lo que él se robó, 200 millones. Mira, en informe de participación ciudadana indica que allí y en el expediente también, que Juan Alexis Medina es señalado en el expediente como gerente operativo de todo este entramado. ¿Y quién estaba detrás de Juan Alexis Medina? O sea, es una pregunta, yo no estoy diciendo quién estaba, estoy haciendo una pregunta. ¿Quién estaba? Wow. Porque, señores, 21 empresas registradas que se supone que participaron en todo este Ujú. entramado. 21 las tengo aquí, no las digo porque es mucho tiempo. 21 empresas. Señores, hay que buscar toda esa gente. Porque es que esto es un relajo. Pero, Esto es un relajo. no, mira, yo no creo ni que la vayan a buscar.
ni que vayan a inculparlas más. Y que probablemente este proceso se quede en él se declaró culpable, devolvió los 200 millones, le quedan unos cuantos meses de cárcel porque ya él cumplió una. Estuvo Ujú. ahí y él cumplió un tiempo y el Código Penal actual no le va a poner como le puso a los de Baninter. Ahora bien, el otro caso. Y te quiero recordar a ti que me estás escuchando, te quiero recordar el caso del Torito. ¿Qué pasó con el Torito? El Torito lo mencionaron en uno de los casos de toda la serie acuática, porque una persona que o trabajaba con él o con la que él tenía contacto, tuvo una llamada que no tenía absolutamente nada que ver con el caso en cuestión. Y utilizaron esto de que el Torito estaba implicado, de que el Torito estaba implicado, y todo se llenó de que el Torito estaba implicado en ese caso. Que el Torito, Héctor Acosta, el cantante, el senador, estaba implicado, que estaba sonando en el caso, que era mencionado, y todos los medios hablaron del Torito. Lo mismo nos están haciendo con Francisco Pagán. Ujú. Nos conectan a Francisco Pagán con un magnate de los medios muy Sí. conocido, y dicen, ay, que lo que dijo Francisco Pagán salpica a fulano. Sí, pero ¿y dónde está la evidencia de eso? Eso es probable en corte. Es probable en corte que él lo diga, sí, yo puedo decir que fulano es un ladrón, pero yo lo puedo probar. Tengo yo la evidencia de que sí, de que a esa persona le llevaron varios cheques de 25 millones de pesos. Ah, no, yo no sé, pero lo dijo fulano que se está declarando culpable. Yo voy a tomar como bueno y válido la voz de un delincuente. Ok, felicidades. Entonces, este, este, este flow mediático, este sonido generado, y qué bueno que se declaró culpable, y qué bueno que la justicia se cumpla con los ladrones, pero este sonido, Pan y circo. exacto, me huele a pan y circo. Me huele a pan y circo para la prole. Busquen ese segmento en el YouTube de Estrellas de la Opinión. Me huele a pan y circo. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos unos procuradores adjuntos en la PEPCA que se han saltado procesos. Tenemos unos procuradores adjuntos que se le están jugando en el borde de lo legal y de lo ilegal y que se la pasan con un juicio alterno que la misma Procuradora General lo ha llamado a capítulo varias veces. Y en lo que les leí temprano en el programa, ella dijo, ya yo lo había hablado con ellos y tuve que hacer una carta pública. Y aún después de ya haber hecho la carta pública, salieron a la semana en los medios haciendo lo mismo. Señores, el poder es el poder. A nosotros nos pueden entretener con pan y circo, a nosotros nos pueden vender sueños, nos pueden meter a 20 figuras de alto interés para que nosotros dejemos de mirar el fondo. Dejemos de mirar de que lo que se va a recuperar son 200 milloncitos de Ujú. 43.000 millones de pesos potenciales que se perdieron en la gestión de Francisco Pagán en el OISOE. Pero también de todo lo que potencialmente hizo Alexis Medina. Alexis Medina está en su casa tranquilo. Y Francisco Pagán se declaró culpable. Ajá. Eso es vinculante para la condena. Hay que buscarle evidencia. Pero no, sigamos ahí, sigamos en la tendencia, que ahí está de tendencia número uno. Sigamos hablando de que cayó preso, de que el Estado va a recuperar 200 millones. En el mecanismo del Estado, 200 millones, eso no es nada. Para No. usted, Ujú. que no lo tiene en una cuenta bancaria, eso es mucho. Pero en lo que maneja el Estado, 200 millones, eso no es nada. Es un presupuesto de una dirección regional en Montecristi. No digo más nada. Ejemplos. Queremos ejemplos realmente. Que no se repitan. Eso es lo que queremos de la justicia. Que sea tan efectiva que estos casos no se repitan. Porque, ¿qué? Las 3.000 tareitas de tierra que tiene Pagán en el sur tienen que valer casi esos 200 millones. Así mismo, así mismo, así mismo, 3.000 tareitas. 3.000 tareitas en el sur él tiene. Y fíjate, Priyanka, a ti que me escuchas, lo importante y la razón por la que yo digo esto es, si Francisco Pagán se declaró culpable, si Francisco Pagán dijo que va a devolver 200 millones en bienes y vainas, que va a recuperar la PEPCA, está bien, qué bueno, pero nosotros, los que pagamos impuestos, a nosotros que nos robaron esos posibles 43.000 millones, no nos comamos el cuento. Eso no es la justicia que nosotros los dominicanos necesitamos. Esa no es la justicia que usted, que se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, que trabaja de sol a sol, que se sacrifica, que tiene que poner su hijo en un colegio, que paga un seguro para no poder usarlo, que el hospital tampoco sirve, que tiene que coger pique en la calle, que su carro vive dañado porque cae en hoyo, que la calle no sirve, que tiene que vivirse quejando porque el gobierno no le resuelve, que vive en una calle llena de basura porque no se la recogen.
a ti, tú no te mereces que te vendan esa justicia. Tú no te mereces que te vendan esa justicia. Y qué bien, hágame la línea comunicacional, véndame el cuento, pero no me metan ese cuento a mí. Porque yo no voy a caer en él. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.